Pues Rosa María Mateo, a la que tenemos el gusto hoy, a la que tenemos el gusto de escuchar en esta charla titulada Bajo el volcán de La Palma, es doctora en Geología y científica del Instituto Geológico y Minero de España, del CSIC, donde dirige el Departamento de Riesgo Geológico y de Cambio Climático. Su investigación se centra en los peligros geológicos y formó parte del equipo científico que trabajó en la erupción volcánica del Hierro ya en 2011. Y ahora pues, ha estado y está volcada en La Palma, donde ha trabajado durante 20 días, 20 noches, a pie del volcán. Rosa María Mateo también es escritora, entre sus múltiples también facetas. Recientemente nos cuenta que ha publicado GEAS, Mujeres que estudian la Tierra, obra galardonada en el Concurso Internacional de Ciencia en Acción 2021. Y también en 2019 publicó su primera novela literaria, Canción de Mayo, y tiene en capilla una segunda obra del Lobo, que verá la luz en 2022, como dice ella, si los delirios de la tierra se lo permiten. Esperemos que sí, Rosa María, y que podamos disfrutar también. Te invitaremos también cuando quieras a este Festival Starlight a hablarnos de estas obras. Así que cuando tú quieras, atentos a tu exposición. Un placer enorme. Gracias, Antonia, gracias, Toño, por traerme a este foro tan interesante de amigos que admiráis las estrellas, el cosmos. Yo os voy a llevar un poquito más a la Tierra, a poner los pies en la Tierra. Vamos a hablar un poco de la erupción de La Palma. Primero os daré unas pinceladas geológicas muy generales para que todos entendamos el contexto geológico de la erupción, cómo se ha producido, cómo se han ido desencadenando los diferentes procesos, y finalmente terminaré un poco con mi experiencia personal en La Palma, qué hemos ido a hacer allí los científicos, cómo hemos contribuido a la emergencia y para qué ha servido también nuestro trabajo. Entonces, bueno, vamos a empezar a poner los pies un poquito en la Tierra, bajamos de las estrellas a nuestro planeta y simplemente recordar un poco la estructura interna de la Tierra. Bueno, sabéis que está compuesta por diferentes capas. Nosotros vivimos en la corteza terrestre, que es esta capa finísima azul, que tiene mucha más potencia en los continentes que en los océanos. Esto va a ser muy importante para entender el proceso eruptivo que ha tenido lugar en La Palma. En los océanos, esta corteza tiene apenas 10-12 kilómetros de espesor, mientras que en los continentes puede tener hasta 70 kilómetros de espesor. ¿Qué tenemos debajo de la corteza? Pues tenemos el manto de la Tierra, que fundamentalmente pues son rocas fundidas, es lo que conocemos como el magma. De tal manera que si hay algún proceso que permita que esas rocas fundidas del magma puedan ascender a la superficie rompiendo la corteza, tendremos una erupción volcánica. ¿De acuerdo? No se puede entender el volcanismo sin la tectónica de placas. La tectónica de placas es una teoría que ha revolucionado absolutamente la geología. Surgió a mediados de los años 50, 60, después de la Gran Guerra Mundial. Y por supuesto los volcanes están directamente ligados a la tectónica de placas. Están sobre todo en la zona donde divergen las placas tectónicas, que son las grandes dorsales, esas suturas que atraviesan los océanos, y están fundamentalmente en lo que llamamos zonas de subducción, que son las zonas donde colisionan las placas tectónicas. Ahí tenemos grandes edificios volcánicos. Pero, curiosamente, los mayores edificios volcánicos del mundo no están en estos límites de placas, sino que están en mitad de los océanos, como puede ser, por ejemplo, el archipiélago de Hawái. Y son islas volcánicas que están alineadas, como es el caso de las Canarias. Y ahora veremos cuál es el origen de estos volcanes. Si vemos la representación en nuestro planeta de dónde están ubicados los volcanes, vemos que están en los límites de las placas tectónicas fundamentalmente. Esto sería el gran cinturón de fuego del Pacífico, con la enorme cantidad de cadenas de volcanes que hay, muy conocidos por nosotros, pues pueden ser los de los Andes. O, por ejemplo, más cerca de nosotros, en Europa, pues tenemos los volcanes de Italia, el Vesubio, el Etna o la isla de Santorini en Grecia, con vulcanismo activo, y que están relacionados con la colisión también entre la placa africana y la placa tectónica euroasiática. O, por ejemplo, uno de los territorios más volcánicos del planeta, que es el país de Islandia, ¿no?
que podríamos decir que dentro del contexto europeo pues es el país más volcánico de todo. Pero fijaros que en medio de las placas tectónicas tenemos también volcanes, como es el caso de las de Hawái o como es el caso de las Canarias. No están en esos límites de placas, están en medio de una placa tectónica, en el océano, insisto, contienen los edificios volcánicos más grandes del mundo. ¿Cómo se originan las Canarias y cómo se han originado también, por ejemplo, las Islas Hawái? Bueno, pues aquí vemos que las Canarias están situadas dentro de la placa tectónica africana. Yo en este caso ahora mismo os hablo desde Granada, estoy al sur de la península ibérica, muy cerca del límite entre la placa euroasiática y la africana que se está acercando hacia nosotros. Por eso en Granada tenemos tantos terremotos, porque estoy mucho más cerca de ese límite de placas que, por ejemplo, Toño, pues que está en el centro de la península. Pues bien, la placa africana se está moviendo fundamentalmente hacia el este y también hacia el norte, hacia nosotros, de tal forma que está haciendo una especie de giro en sentido contrario a las agujas del reloj. Y se está moviendo pues, a velocidades que oscilan entre pocos milímetros y algunos centímetros. Es decir, las placas nosotros no vemos cómo se mueven, pero se están moviendo. Y de hecho, los científicos podemos monitorizar este movimiento de las placas tectónicas. Pues bien, recordar que esto es muy importante, que la placa africana se está moviendo hacia el este y hacia el norte, en sentido contrario a las agujas del reloj. Bien, la explicación de las Islas Canarias pues está bastante consensuado que se debe a un punto caliente. Hay una serie de plumas en el manto, de puntos calientes, que es una especie, para que me entendáis, de soplete fijo, es un ascenso de manto que hay, un ascenso de magma que hay desde el manto, incluso ahora algunos científicos dicen que también pueden provenir del núcleo externo y que de alguna manera son capaces de atravesar la corteza oceánica y generar una isla volcánica, ¿vale? Ese punto caliente es fijo, pero la placa se mueve, como he dicho anteriormente. Y en este caso la placa africana se mueve del oeste al este. Es decir, es como si tuviéramos un soplete y una cinta transportadora encima que se va moviendo. ¿Qué vamos a tener? Diferentes quemaduras de esa cinta transportadora y se nos van a ir originando diferentes islas volcánicas, edificios volcánicos, ¿vale? De forma muy sencilla, lo que ha ocurrido en Canarias sería esto que veis aquí. La placa se ha ido moviendo del oeste hacia el este, también hacia el norte, como ahora veremos, y primero se originó Lanzarote y Fuerteventura, después Gran Canaria, después Tenerife, después La Gomera. ¿Y dónde tenemos ahora el punto caliente? Pues lo tenemos debajo del Hierro y de La Palma, donde toca, en la parte más occidental de las Canarias, puesto que la isla se ha ido moviendo, el archipiélago, la placa tectónica se ha ido moviendo hacia el este. Según este esquema muy simplificado del punto caliente, las islas que estén más al este serán más viejas y estarán también más erosionadas, es decir, son de más edad. Mientras que las islas más al occidente, como es La Palma y el Hierro, serán las islas más jóvenes, geológicamente hablando. Pues bien, esto es así. Y de hecho, si veis las Canarias, están alineadas, con una alineación del este al oeste, siguiendo el movimiento de la placa tectónica. Pero fijaros también que vemos un cierto giro en sentido contrario a las agujas del reloj, que es ese movimiento también hacia el norte. Es decir, las Canarias nos están indicando nada más que por su morfología desde el espacio cómo se han originado, ¿vale? Y efectivamente vemos que las islas más orientales son mucho más viejas, es decir, tienen más de 20 millones de años. Eso para los geólogos es muy joven, porque nosotros contamos el tiempo en millones de años. Nuestra unidad de tiempo es el millón de años. Entonces, Fuerteventura y Lanzarote pues tienen más de 20 millones de años. Sin embargo, el Hierro y La Palma son jovencísimas, son casi islas recién nacidas, tienen menos de 2 millones de años. Por lo tanto, se cumple lo que se esperaba con la teoría del punto caliente, ¿vale? Aquí vemos cómo son esos edificios volcánicos. Esos edificios volcánicos están enraizados en el fondo oceánico. Y de hecho, el Teide, que sabéis que es el pico más alto de España, vemos la punta del iceberg.
Vemos esos 3.715 metros que salen del mar, pero por debajo tiene una raíz de casi 4.000 metros hasta que llegue al fondo marino. Es decir, que es un edificio volcánico de 7.500 metros de altura. De hecho, el Teide es el tercer volcán más grande del mundo, para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando. Aquí tendríamos el caso de La Palma, con nuestra erupción de la que vamos a hablar ahora, que también vemos esa punta del iceberg. De hecho, supongo que Antonia conoce muy bien el Roque de los Muchachos, ¿no? Que es el pico más alto de la isla de La Palma, un poco más de 2.000, pero también tenemos casi 2.500 metros sumergidos en el océano que no los estamos viendo. ¿De acuerdo? Entonces, tanto la forma de las Canarias como la edad de las islas concuerdan perfectamente con la teoría del punto caliente. Ahora bien, hay una cosa muy curiosa, y es que si analizamos las erupciones históricas, volcánicas históricas de las Canarias, es decir, de las que tenemos referencias históricas, no geológicas, sino de las que tenemos por escrito que han ocurrido de verdad, pues vemos, por ejemplo, que Lanzarote tiene 2 erupciones históricas y no le tocaría, estando tan al este y siendo una isla ya relativamente vieja. O Tenerife tiene 5 erupciones históricas. Hay otra que no está todavía ubicada, que es la que supuestamente vio Cristóbal Colón en su primer viaje a las Américas, en 1492, que en su libro de a bordo relató que había una erupción en la isla de Tenerife. La isla que veis que tiene más erupciones históricas de todas es La Palma. Es decir, que si tocaba en algún sitio era en La Palma, ¿vale? Ahora veremos esas erupciones históricas. El hecho de que haya erupciones históricas en Lanzarote y Tenerife quiere decir que hay algo más que el punto caliente. Probablemente esa corteza oceánica hacia el este se va volviendo también más corteza continental y está muy fracturada y permite que el magma suba todavía a esas islas. Por eso tenemos esa erupción histórica. Entonces, bueno, pues las Canarias tienen un origen un poco mixto y complicado de entender y siempre han generado mucha controversia geológica, precisamente por esto. Bueno, pues aquí tenemos una fotografía del espacio de la isla de La Palma. La isla de La Palma tiene 2 grandes dominios. Uno es el dominio norte, que es la caldera de Taburiente. Taburiente era un estratovolcán, un volcán tipo el Teide, que prácticamente se ha desmoronado y por eso ha formado lo que se llama una caldera volcánica, que es la caldera de Taburiente, que sabéis que es un parque nacional. Pero luego toda la zona sur de la isla es mucho más joven, es lo que se llama Cumbre Vieja, también los geólogos lo llamamos la dorsal, y fijaros que esta parte sur está plagada de conos volcánicos y de fajanas, como veis aquí, es donde ahora mismo se centra el vulcanismo de la isla de La Palma. De hecho, desde hace medio millón de años, todas las erupciones volcánicas han tenido lugar en esta parte meridional de Cumbre Vieja. Como veis, La Palma pues no es una isla muy grande, tiene una extensión un poco superior a 700 kilómetros cuadrados, pero está bastante poblada, tiene una población de 83.500 habitantes. Y ahora veremos que justo donde más poblado está es donde ha tenido lugar la erupción volcánica. Y la edad geológica que se le atribuye a la isla de La Palma pues está en torno a 1,8 millones de años, es decir, es una isla jovencísima, recién nacida, ¿no? Si os fijáis en las erupciones históricas que ha habido en La Palma, tenemos 8 con la actual. Muchas de ellas han tenido lugar en el flanco este, donde ha ocurrido esta erupción, otras en el flanco este. Las más recientes son las del Teneguía de 1971, que es la que está más al sur, que apenas causó daño porque, si veis, estaba muy cerca del mar, y todavía había poco desarrollo económico. Y la erupción de San Juan de 1949, que es esta que vemos aquí, muy cerquita de la que ha ocurrido ahora, que esta tuvo 2 coladas, una hacia el oeste, pero otra también hacia el este, ¿no? La de Hoyo Negro Duraznero también fue del 49 y fueron contemporáneas, ¿de acuerdo? Si veis, a lo largo de la historia, el número de días, la duración de las erupciones ha ido disminuyendo progresivamente, desde la de Tajuya de finales del siglo XVI hasta la del Teneguía, que tan solo duró 24 días, han ido disminuyendo en duración. Pero aquí ha llegado
para romper la norma, la erupción volcánica del año 2021, que como sabéis todavía no se le ha dado nombre, se está esperando que los palmeros le den nombre a ese volcán, y que ha durado exactamente desde el 19 de septiembre de 2021 al 13 de diciembre de este año, es decir, 85 días y 8 horas. Un día más que la de Tajuya de finales del siglo XVI. Fijaros cómo era la parte donde ha tenido lugar la erupción el año pasado. Esto es una foto tomada de la NASA el año pasado. El punto rojo es donde ha salido nuestro volcán, del que vamos a hablar. Y fijaros la cantidad de conos volcánicos que hay y de coladas también, que se ven muy bien en color gris. Aquí está, por ejemplo, la de Tajuya, de finales del siglo XVI. Esta es la erupción de San Juan, ¿la veis?, que dejó un delta, dejó una fajana. Esta es del año 1949, y veis que toda esta vertiente oeste está llena de chorreones de lava. Es decir, que lo que ha pasado ahora ya ha pasado antes, y ha pasado muchas veces. ¿Qué tipo de volcanes son estos? Pues son volcanes que los geólogos llamamos monogenéticos, es decir, tienen una única erupción, afortunadamente. No es, por ejemplo, como el Teide, o como el Etna, o como el Vesubio, que cada X tiempo entran en erupción y se pueden reactivar. No. Aquí, igual que el volcán nace, muere, ¿vale? Y nos deja esos conos volcánicos que estamos viendo en el paisaje, como nos ha dejado la erupción que hemos tenido este año. ¿Es posible que se reactive el volcán del 2021 dentro de 5 años? No. ¿Habrá nuevas erupciones? Indudablemente, pero no será aquí. Se abrirá otro cono y se abrirá otro volcán. Esas son las erupciones de tipo monogenético, que como veis, toda la parte sur de la isla de La Palma está llena. ¿Cómo empezó y cómo detectamos los científicos que se nos venía una erupción volcánica encima? Bueno, pues todo esto nos remontamos al año 2017, es decir, hace 4 años ya empezamos a tener enjambres sísmicos bajo La Palma. De hecho, este año, en el mes de febrero, hubo un enjambre sísmico importante en La Palma. ¿Pero por qué no se levantó la alerta? Pues porque los hipocentros de esos terremotos no subían hacia la superficie, se mantenían a una profundidad determinada. ¿Qué pasa cuando el magma asciende? Pues que va rompiendo la corteza oceánica, que hemos visto que es relativamente fina. Esa ruptura de la corteza oceánica es lo que nos produce los terremotos y lo que los científicos detectamos. Y si vemos que esos terremotos van subiendo a superficie, entonces ya sí que nos ponemos en alerta. Y eso es exactamente lo que ocurrió el día 11 de septiembre de este año, que empezamos a detectar más de 20.000 terremotos, pero que cada vez estaban más superficiales. Los hipocentros de esos terremotos cada vez estaban más cerca de la superficie. Vimos cómo subía ese enjambre sísmico. Y eso ya nos puso tremendamente en alerta. Los que me habéis seguido en Facebook, yo también alerté. Decía, bueno, aquí se está cuajando una erupción. Pero no solo eso, fijaros todo el enjambre sísmico, aquí salió la erupción, sino también nosotros hacemos un seguimiento en las erupciones volcánicas de lo que es la deformación del terreno. Cuando una bolsa de magma, cuando el magma está ascendiendo a superficie, produce un abombamiento de la isla, un hinchamiento. Y ese abombamiento lo podemos medir. Y lo medimos ahora con unas técnicas de satélite que se llama interferometría radar, que nos permite incluso medir abombamientos milimétricos. Y fijaros la mancha de abombamiento que nos salió justo donde teníamos el enjambre sísmico. La isla se nos había hinchado 15 centímetros. O sea, esto ya tenemos la erupción encima. Y dio la casualidad de que se activó el plan de emergencia volcánica, el PEVOLCA, antes de que ocurriera la erupción, de que se abriera la erupción. Y se evacuó a la gente con problemas de movilidad. Es decir, la ciencia nos permitió anunciar que íbamos a tener una erupción volcánica inminente. Y este es el momento cero. El 19 de septiembre, a la hora de comer, empezó la erupción volcánica en un pinar que había en una zona ahí bastante poblada, que lo vais a ver. Ay, perdona. Ese es el momento cero
veis que sale una gran columna de piroclastos, de gases, en medio de un pinar. 3 días más tarde lo que teníamos ya era la formación de pequeños conos volcánicos y empezaron las coladas a avanzar sobre las zonas pobladas. Porque lo he comentado antes, la zona donde ha aparecido la erupción es una de las zonas más pobladas de la isla de La Palma, los llanos de Aridane, Tazacorte, Tajuya, El Paso. Hay muchísima población dispersa, gente que vive en casas unifamiliares, muy relacionadas con el cultivo de plataneras, de plátanos. Es una zona muy habitada y muy poblada. Y fijaros cómo esas coladas volcánicas empezaron ya a avanzar hacia las casas. Y fue cuando se empezó a producir las primeras evacuaciones. A los 15 días, el 4 de octubre, lo que teníamos ya era una colada que llegó al mar, que formó esa primera fajana o delta lábico y una gran columna eruptiva, que ahora veremos qué contiene esa columna eruptiva. ¿Qué tipo de erupción volcánica tenemos? Porque nosotros estamos acostumbrados desde la escuela a que nos expliquen el típico cráter, que es uno solo, con la chimenea volcánica debajo, y no. Lo de La Palma es una erupción de tipo fisural y estromboliana. ¿Esto qué quiere decir? Que hemos tenido muchísimas bocas, por donde ha salido de todo, piroclastos, gases, coladas. Esto sería una erupción de tipo fisural. Asciende el magma, que ahora veremos de dónde asciende, rellena esta fisura, que es una especie de reservorio magmático, y aparecen múltiples chimeneas que dan lugar a conos volcánicos. Es estromboliana porque la erupción ha ido alternando, incluso conjugando fases efusivas de salida de lava con fases más explosivas de salida de piroclastos y de gases. Entonces, no es el típico volcán que hemos estudiado en la escuela, es un volcán, bueno, más complejo, fisural, estromboliano. Y lo que tenemos es muchas salidas, muchas chimeneas que nos han ido dando lugar a diferentes bocas. Y aquí lo tenéis, un ejemplo magnífico. Como veis, tenemos diferentes conos que se han ido formando. A veces estaban emitiendo lava, otras veces estaban emitiendo gases o piroclastos. Yo he visto conos, unos que emitían lava, otros piroclastos, otros gases, y ha sido además un volcán vivo, porque esta estructura volcánica pues ha ido colapsando determinadas bocas, abriéndose otras nuevas, se han desmoronado. Es decir, a lo largo de estos 85 días hemos visto que esta fisura eruptiva ha cambiado enormemente su morfología, ¿no? ¿Y de dónde procedía ese magma que ha alimentado la erupción volcánica de La Palma? Pues la clave, de nuevo, nos la vuelve a dar la sismicidad. Por eso es tan importante la sismicidad en una erupción volcánica. La sismicidad, como os he dicho antes, es la ruptura de la roca encajante, como el magma va rompiendo la roca encajante para salir a superficie. Pues bien, en los 85 días de erupción volcánica hemos tenido casi 10.000 terremotos. La magnitud máxima ha sido de 5,1, que dio la casualidad de que estaba yo ayer en la isla y lo sentí. Todas las noches en la isla han sido toreras, porque era un terremoto tras otro, y bueno, los primeros 3 días te despertabas y el cuarto día decía, mira, ya paso, ya tengo que dormir como sea. ¿Y qué hemos visto? Pues que estos terremotos se agrupaban de nuevo en 2 enjambres principales. Uno más profundo, que estaba a unos 35 kilómetros de profundidad, y que es el que ha dado los terremotos de mayor magnitud, los más grandes, y otro más superficial, que estaba en torno a los 12 kilómetros. Esto nos estaba mostrando los reservorios de magma. Cómo el magma desde el manto primero se acumulaba a 35 kilómetros y seguía ascendiendo y se acumulaba a 12 kilómetros. Y qué casualidad que los 12 kilómetros es el límite entre la corteza y el manto. Es lo que los geólogos llamamos la discontinuidad de Mohorovičić. Pues bien, este enjambre más superficial estaba justo en la base de la corteza oceánica y alimentando a su vez a esa fisura eruptiva que hemos visto antes y alimentando al volcán. Con esto quiero decir que las rocas que han salido por el volcán son rocas que proceden del manto de la Tierra.
fundamentalmente. Se han contaminado muy poco de la corteza oceánica. Y aquí veis parte de lo que ha expulsado el volcán. Por un lado tenemos piroclastos, que es esta columna gris que veis aquí, que sabéis que según el tamaño de grano se diferencian entre cenizas, los más finos, la pilli un poquito más grueso y las bombas volcánicas, que hemos tenido muchísimas también. Esta otra columna que va hacia el oeste, pues es fundamentalmente de gases de azufre, el dióxido de azufre que habéis visto a lo largo de la erupción, que ha sido muy importante y es un indicador de la salud de la erupción volcánica, monóxido de carbono, dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Con esto ha tenido que lidiar la gente de La Palma 85 días, con gases, con cenizas. Allí veías todo el día a la gente barriendo cenizas en el este, en el oeste de la isla continuamente. El aeropuerto ha estado cortado muchos días por las nubes estas de piroclastos, de cenizas, y recordar que todo lo alrededor está poblado, está habitado de gente. O sea que ha sido una erupción urbana, para que nos hagamos una idea. No son esas erupciones que nos pone el National Geographic en la 2, en mitad de... No, ha sido una erupción urbana y los palmeros han tenido que lidiar con los gases, con los piroclastos, con las coladas y con todo lo que vamos a ver ahora. Este es el campo de bombas volcánicas en las cercanías de ese cono eruptivo y fijaros el tamaño de algunas de las bombas. Lógicamente, si tú te das en la cabeza, te mata directamente. Más o menos hemos calculado que en un radio de 1,5 kilómetros del volcán tenemos presencia de todos estos cráteres de impacto de las bombas volcánicas. Otro tremendo problema han sido las cenizas. Esta es la zona de las manchas quedan un poquito al sur de la erupción volcánica. Muchas veces esa nube de piroclastos se tumbaba hacia el sur, por eso las manchas es una zona que está completamente cubierta de ceniza. Hemos medido varios metros de espesor. Y bueno, esta zona no se la ha llevado las coladas de lava, pero mirar en qué situación está. Y fijaros también en el bosque de pinos, que está absolutamente quemado por los gases. No es que hayan ardido, no, es que están totalmente esquilmados por los gases. Hemos tenido también dos tipos de coladas, unas coladas más fluidas que nos han recordado un poco a Hawái, que es lo que los geólogos llamamos lavas tipo Pahoehoe, son lavas que se mueven a más velocidad. Ahora las vais a ver en directo. Este es mi compañero. Mirad cómo se mueven de rápido. ¿Habéis oído el bum bum también del volcán? Y luego hemos tenido, aquí veis lo mismo, coladas de tipo Pahoehoe, que son muy fluidas. Fijaros en esta casa amarilla porque ahora la vamos a volver a ver. Por la noche las coladas se veían muchísimo mejor. De hecho, todos los que estábamos allí dando apoyo a la emergencia hacíamos siempre una incursión nocturna porque por la noche se veía todo. Por dónde circulaban las coladas, si se metían por tubos volcánicos, era un espectáculo nocturno. Pero luego también hemos tenido coladas mucho más viscosas, que es lo que se llaman coladas tipo AA, es un lenguaje también hawaiano, que ahora las vais a ver en directo. Y fijaros cómo quedan, una vez que se medio enfrían esas coladas más viscosas, queda como una acumulación de millones y millones de bloques de lava. Pues así hay una gran extensión en la colada de La Palma. En algunos puntos, ahora lo veréis, tiene hasta 70 metros de altura estas coladas, en otros la altura media suele ser unos 12 metros.
Y fijaros cómo ha quedado una vista de todas estas coladas que muchas veces se han ido superponiendo unas sobre otras. Por eso siguen tan calientes, porque es que tenemos una colada sobre otra. Es como si hubiéramos echado una manta encima de otra y encima de otra, ¿no? Y bueno, luego daré un poco datos concluyentes, pero estamos hablando de casi 1.200 hectáreas cubiertas por las coladas de lava. Esta es la casa amarilla que antes os he enseñado, que tenía una colada de tipo más fluida detrás. Pero fijaros, pues eso, que es que se nos ha levantado una verdadera cordillera de lava. Ese bosque precioso de pinos que teníamos en el momento cero, pues fijaros en lo que se ha convertido, ¿no? Y toda la zona poblada, a cota más inferior, pues aquí hay 3.000 edificaciones enterradas por la colada de lava. Y otra cosa importante que se ha producido en La Palma y que todos los canarios conocéis perfectamente son los tubos lábicos. Es decir, muchas veces esa lava no ha circulado en superficie, sino que ha circulado de una manera subcutánea, como las venas que tenemos nosotros en la mano, ¿no? Cuando circula la colada se enfría más rápidamente la parte superior, se forma una especie de costra y la colada circula por esos tubos volcánicos a mucha mayor velocidad y de manera más fluida. ¿Qué veremos dentro de unos meses? Veremos estas enormes cavidades, lo que llaman los canarios las cuevas, ¿no? Que son tubos lábicos que ya han descargado la lava y que en La Palma veremos que se han producido muchísimo. O sea, ha habido mucha circulación subcutánea en las coladas de lava. Esta es la Cueva del Viento en Tenerife, que me imagino que Antonia sí debe conocer, y que son, pues eso, cavidades larguísimas con muchos kilómetros de longitud y que nos están mostrando por dónde han circulado esos canales de lava. Y fijaros, estos tubos volcánicos en ocasiones han llegado a descargar al mar. Aquí se ve perfectamente, veis esas venas subcutáneas y cómo cuando llegan al mar se rompen y alimentan la fajana. Han generado nuevo territorio, nueva isla ganada al mar. Estas fajanas no pueden avanzar mucho hacia el mar, porque como la isla es tan joven, enseguida tenemos grandes profundidades marinas, es decir, la plataforma marina es muy, muy estrecha. Entonces no se pueden extender hacia adelante, se han extendido más hacia los laterales y por eso han entrado en coalescencia unas con otras. En cuanto avanzaban un poquito hacia el mar, ¡boom!, caían a profundidades marinas de 2.000 metros. Esto también es importante saber. Y fijaros la cantidad de plataneras y de cultivos de plátanos que teníamos en la zona donde ha tenido lugar la erupción. Aquí veis una fajana en plena formación, con una colada más de tipo viscoso, de tipo AA, esa lava que va avanzando lentamente y cómo va ocupando la plataforma marina y ganándole terreno al mar y cayendo por los acantilados que había. Bueno, pues esta es un poco la síntesis de la erupción. Tenemos una colada con una extensión superior a las 1.200 hectáreas, que en volumen de lava, para que os hagáis una idea, estamos hablando de 200 millones de metros cúbicos de lava, que sería como si hubiéramos rellenado 80.000 piscinas olímpicas de lava, para que nos hagamos una idea de las dimensiones. Se ha llevado por delante casi 3.000 edificaciones entre casas, viviendas, escuelas, iglesias, tiendas, gasolineras, instalaciones agrícolas, etcétera, etcétera. Y los deltas lábicos han ganado unas 69 hectáreas al mar. Algunos de ellos se contabiliza también la parte que está sumergida. ¿Veis cómo han ido uniéndose unos deltas lábicos con otros a lo largo de la erupción? Y en total las personas desalojadas han sido superiores a las 7.000, es decir, 7.000 personas sin sus casas, sin sus negocios, sin sus plantaciones y sin su día a día, que muchas han sido realojadas en hoteles de la isla, otros en casas familiares, pero hay 7.320 personas desalojadas en estos 85 días de erupción. Y aquí tenéis una imagen de síntesis de cómo surgió ese volcán el día 1 en ese pinar que he comentado antes. La foto está tomada exactamente desde el mismo sitio, esta farola es esta farola, y 87 días después.
Esto para un geólogo es algo increíble, ¿no? Porque nosotros los levantamientos de las cordilleras los contamos en millones de años. Entonces, que en 87 días, en 85 días, se nos haya formado esta montaña es algo increíble. O sea, son unas dimensiones, es un proceso geológico tan rápido que es tremendamente sorprendente. Entonces, se nos ha levantado un edificio volcánico que desde la base tiene más de 200 metros de altura. En lo que hace 87 días teníamos un pinar, una llanura, pues una zona donde iba la gente a hacer los picnics, ¿no? Y mirar, esta foto fue tomada ayer por el Involcán, cómo ha quedado el cono volcánico, el edificio volcánico. ¿Veis? Un montón de conos. Estos conos son los que han estado emitiendo los gases, los piroclastos, las coladas. Y este desmoronamiento que tuvo lugar hacia el oeste, esta fractura, esa fisura que hemos hablado inicialmente, está orientada prácticamente norte-sur, muy cerca norte-sur. Este sería el flanco oeste, que ha ido alimentando las coladas, y aquí tendríamos el flanco este. Y esto es lo que nos va a quedar en el paisaje. Bueno, y ahora vamos a pasar a una segunda parte un poco más distendida de la charla. Es qué hemos ido a hacer los científicos allí, sobre todo los científicos que hemos ido a apoyar la emergencia. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un poco de todo, ¿no? Nuestro día a día era pues levantarnos a las 8 de la mañana, desayunar muy fuerte porque no sabíamos si íbamos a comer y meternos en lo que se llama la zona de exclusión del volcán. Toda esta parte que veis en círculo en rojo es la zona más peligrosa porque es un radio de 1 kilómetro en el entorno del cono volcánico. Es tremendamente peligrosa por los gases y por los piroclastos. Y luego veis toda una zona amarilla que ha sido la zona evacuada. Es decir, aquí no se permitía entrar absolutamente a nadie, tan solo a los científicos y a Protección Civil, Guardia Civil, Unidad Militar de Emergencias, etc. Nosotros hemos trabajado mucho en la zona de exclusión. Nosotros le llamábamos a esto una zona de muerte segura porque lo era, ¿eh? Y bueno, pues nuestra equipación pues era la que tiene que llevar un vulcanólogo en una zona de exclusión, que es máscara antigases, contadores de gases, que nos pitaban cada vez que se superaba el umbral pues, o de dióxido de azufre o de monóxido de carbono, etcétera. Y por supuesto casco por los piroclastos. Allí casi lo más incómodo en el trabajo ha sido la lluvia continua de cenizas. Cenizas que se te meten en los ojos, que cuando llegabas al hotel por la noche los tenías en los huecos de los dientes, en donde menos os podáis ir, las orejas llenas de ceniza, ¿no? Y por supuesto también la lluvia de piroclasto, la lluvia de la pilli y en menor grado de bombas volcánicas porque no nos acercábamos lógicamente porque eso nos hubiera matado. Bueno, aquí tenéis una foto de esta zona de exclusión de gases, donde la única retazo de vida que hemos visto han sido los cuervos. No sé si hay algún biólogo aquí en el grupo que nos pueda explicar por qué los cuervos sobreviven en esta zona de exclusión, donde hay niveles altísimos de dióxido de azufre y de todo tipo de gases, y ellos nos persiguen a los científicos para que les diéramos de comer, porque no hay nada más de vida en la zona de exclusión. Como veis, el bosque de pino está quemado por los gases y, por supuesto, acumulaciones tremendas de cenizas. Parte de mi equipo lo que hacía era volar drones. Nosotros hacíamos un vuelo a las 7:30 de la mañana, otro a las 6 de la tarde, ya cuando caía el sol, para ver muy bien las coladas. Y estos vídeos que tomaban los drones servían para el plan de emergencia volcánica, para el comité científico, para tomar decisiones. Bueno, pues hacia dónde se mueven las coladas, si han salido nuevas bocas, cómo están funcionando las bocas que hay actualmente, la altura de la columna de piroclastos, etc. Es decir, los drones han sido una revolución en La Palma. Yo estuve en la erupción del Hierro tan solo hace 10 años no había drones y no os podéis imaginar lo que ha sido disponer de esta instrumentación, ¿eh? Además, drones equipados con cámaras térmicas también para ver la temperatura de las coladas. Ha sido una revolución tecnológica increíble. Yo
Yo soy bastante mala pilota de drones, por decir nula, y yo he hecho sobre todo trabajo de campo con mis compañeros, ¿no? Aquí estamos pues con los cascos puestos, con las máscaras en la zona de exclusión, y estábamos pues todo el día al albor de lo que el volcán nos dijera. Bueno, pues ahora vamos a ir a muestrear una colada, o vamos a tomar temperaturas aquí, o vamos a medir el contenido de gases en esta zona, por si hay que evacuar a esta parte de la población, por si hay que confinar a la otra. Y estábamos, pues os diría que 12 horas en el campo tomando datos. Hemos tomado tantos datos que vamos a trabajar de aquí a 10 años, de la cantidad de datos que tenemos. Esto es, por ejemplo, una noche que muestreamos una colada con la UME. La Unidad Militar de Emergencias tiene unos trajes especiales que admiten temperaturas porque las coladas están a 1200 grados centígrados. Ellos pueden meterse dentro de las coladas, nos muestreaban, nos tomaban muestras y nosotros por la noche en el hotel analizábamos la composición de esas coladas de lava. Y os puedo decir que son basanitas, es decir, son rocas que proceden del manto de la Tierra. Rocas muy ricas en magnesio y en hierro. También hemos probado algún instrumental nuevo que ha desarrollado, por ejemplo, la Universidad de Málaga en este caso, que es una especie de pistola láser que nos permitía también saber la composición de las lavas in situ. O sea, hemos probado tecnologías novedosas. En este caso es un prototipo que todavía no ha sido ni patentado y se ha probado en La Palma. Hemos investigado todos los días si aparecían bocas nuevas. Esta es una boca que además surgió delante de nuestras narices. Nosotros estuvimos muestreando en esta casa el día antes que se abriera esta boca. Y al día siguiente fuimos a muestrear la colada de lava que se abrió en esta boca delante del porche de esta casa. Y ahora vais a ver el vídeo de esta colada de lava. Aquí está la UME tomando la muestra para nosotros, ¿vale? Ellos llevan esos equipos especiales. El método de toma de muestra es muy rudimentario, es con una especie de tridente de hierro y lo metemos en un cubo de agua para que se enfríe y poderlo muestrear esa misma noche. Vais a ver el vídeo. Tomamos la temperatura. Y al cubo. Esta es la colada de la casa que os he enseñado antes, ¿eh? Fijaros a qué velocidad, ahora lo veréis de nuevo, se mueve por detrás, ¿eh? Y la colada que va dejando de lavas cordadas. Nosotros esto lo llamamos lavas cordadas. Bueno, y como esto, pues hemos muestreado todos los días todas las coladas que surgieran. También hemos muestreado mucho las fumarolas. En las coladas de lava, y todavía se están produciendo, pues hay emanaciones de gases, que es lo que llamamos las fumarolas. Esas emanaciones de gases dejan además unos minerales muy singulares. En este caso son sales de amonio. De hecho, cuando nos acercamos a esa fumarola, olía a amoníaco que no os podéis ni imaginar. Y luego pues teníamos en el propio coche, tenemos una especie de laboratorio portátil con una lupa electrónica que podemos ver la composición también de estos minerales muy originales que se producen en las fumarolas. También hemos trabajado en lo que se llama Operación Cenicienta, calculando el espesor de ceniza en una serie de puntos que teníamos fijos en toda la isla y muy cerca y sobre todo en la zona de exclusión. Por ejemplo, en la zona de Las Manchas, aquí mi compañero que mide 1,90 está metido en el hoyo que hemos excavado para ver ese espesor de cenizas. Y hemos levantado también columnas de cómo son esas cenizas, porque eso nos va a dar un poco la historia de la erupción volcánica. Que cenizas más gruesas, si hay lapilli, si hay bombas intercaladas, todo eso nos va a contar a nosotros la historia de la erupción. Hemos
tomado miles de muestras de cenizas, que las tenemos ahora mismo en nuestro laboratorio en Madrid. Por eso os digo que vamos a tener 10 años de trabajo de aquí adelante. Aquí me veis con una compañera tomando muestras de las cenizas y del lapilli. También hemos muestreado las bombas y hemos cartografiado también las bombas y esos cráteres de impacto. Este es mi compañero Raúl. Hemos vigilado también la llegada de las coladas al mar. Esto es importantísimo porque cuando una colada llega al mar se produce un choque térmico entre la colada, que está a 1200 grados, y el mar, porque está a 15-16 grados, y se produce un penacho de ácido clorhídrico, que es esta nube que estáis viendo aquí. Esto es súper tóxico, es ácido clorhídrico puro. Entonces, cuando la colada iba a llegar al mar, se tiene que confinar a toda la población que vive alrededor y que vive en la costa. Por lo tanto, había que estar súper vigilante de cuando se producían también esos deltas. También hemos estado observando cómo se desmoronaban esos conos volcánicos. Se aparecían grietas, en este caso veis una grieta clarísima de tracción. Luego el cono volcánico pues, se derrumbó por aquí. Pues eso también era muy importante porque nos podía indicar por dónde podía salir la lava, ¿no? Si se desmorona gran parte del cono volcánico, pues lo lógico es que el chorreón de lava de esa fisura eruptiva salga por aquí y pueda dirigirse hacia otra zona que no teníamos controlada, ¿no? Pues bien, toda esta información del día a día que hemos ido cogiendo se llevaba todos los días al Comité Científico del Plan de Emergencia Volcánica, del PEVOLCA, que se reunía todos los días a las 9:30 de la mañana. A las 9:30 de la mañana tenía ya el vuelo de dron con la situación de las coladas y del cono volcánico, de la fajana, etcétera, y tenía también todos los datos de todos los equipos científicos que hemos trabajado allí. Y se ponían en común y en base a eso se tomaban decisiones. Pues vamos a evacuar tal parte o tenemos que confinar. Por ejemplo, yo uno de los días que estuve allí, que fue cuando nació esa nueva fajana, pues se confinó a la gente que vive en el puerto de Tazacorte, porque el ácido clorhídrico llegaba hasta ellos. Entonces las decisiones se tomaban día a día con los datos que les proporcionábamos los científicos. Y nada, tan solo deciros que ha sido una experiencia increíble, que me llevo además el comportamiento de los palmeros, que a mí me ha parecido ejemplar, de verdad. Este es el hotel donde estábamos, que nos cuidaban pues como si fuéramos familia igual, y nuestro camarero favorito, Jorge, que todos los días nos ponía un café con una sonrisa, ¿no? Y yo creo que los palmeros nos han dado un ejemplo a todos. Un ejemplo de, jolín, deberíamos de haber sido nosotros los solidarios y han sido ellos, ¿no? Y desde luego los equipos científicos nos han tratado que no os podéis imaginar. No sé, yo me quedo con todo el cariño que me he traído, porque los canarios y los palmeros son una gente de verdad excepcional, excepcional. Y ojalá toda esta recuperación de la isla llegue pronto, porque ya habéis visto lo que tienen 1.200 hectáreas cubiertas por lava, tienen toda una zona entera enterrada en ceniza y hay mucho trabajo por delante todavía que hacer. Así que me despido con este último vídeo para que escuchéis bien el rugido del volcán. Muchas veces cuando nosotros trabajábamos allí no podíamos hablar con el compañero de al lado porque el ruido del volcán era tan fuerte, tan estremecedor, que era imposible que nos comunicáramos entre nosotros. Así que un poquito de silencio y vais a escuchar el rugido del volcán de La Palma. Y nada, y por último, pues esta soy yo ahí frente al volcán y ahí tenéis mi correo electrónico para quien quiera escribirme cualquier pregunta, cualquier cosa, pues estoy a vuestra entera disposición. Y ahora, pues si queréis, pues me podéis hacer las preguntas que os apetezca. Estoy aquí disponible para lo que queráis. Rosa, muchísimas gracias. Yo aplaudo. Gracias a vosotros. Ellos están silenciados.
Rosa, impresionante. Y yo creo que nos has hecho nos has dado una lección de vulcanología que yo creo que nunca hemos recibido, o yo por lo menos personalmente, ojalá nos hubieran mostrado y contado de esta manera tan rigurosa, pero a su vez amena, cómo ha sido la historia del volcán. Creo que he aprendido contigo hoy mucho más que a lo mejor conectada a muchos telediarios cada día. Evidentemente, es como mejor se puede aprender es con los científicos que dan y cuentan, ¿no? En primera línea todo. Entonces, Rosa, muchísimas gracias. Si quiere, pasamos, yo voy, si quieren, quitan el micro y preguntan o levantan la mano y les doy paso a las preguntas. Perfecto. Gracias, Antonia. Muchas gracias, Rosa. Yo tengo una pregunta. Sí, Sandra, adelante. Oye, Sí, Sandra. adelante, Sandra. Bueno, me ha encantado. Yo estaría aquí horas y horas escuchándola. Y mi pregunta es, yo tengo un paciente que me dijo al principio del volcán que en 1949 él fue testigo del volcán y que nunca ha olvidado una imagen que ocurrió, que a mí me resultó muy curiosa. Y es que él estaba viendo, era niño, estaba viendo el volcán y vio un rayo verde salir en horizontal, no hacia arriba, por toda la leva, y que a él le impresionó. Yo no tuve respuesta, evidentemente, para eso, pero me quedé dando vueltas de qué podría ser. Me imagino que gases, pero que... Te lo explico porque aquí en esta erupción también hemos tenido rayos volcánicos que, fíjate, curiosamente ya los definió Plinio el Viejo en la erupción de Pompeya del año 79, ya habló. Y estos rayos se producen por la fricción entre las cenizas. La fricción entre las cenizas hace que se cargue de manera eléctrica y tienen lugar esos rayos volcánicos. Y por eso yo no los he visto verdes, los he visto allí en directo, verdes no, me parece alucinante que este hombre tenga ese recuerdo y sobre todo que el rayo sea horizontal. Pero sí, en la erupción algunos días hemos visto la ocurrencia de esos rayos volcánicos. Sí. Y probablemente sea eso. Y este señor estuvo entonces en la erupción del San Juan del año 49. Que debía ser muy pequeño, y que claro, él debe tener todavía... Creo que tendría 7 años. Fíjate, recuerdos de aquella erupción, sí. Hay gente allí en La Palma que ha vivido la del 49, la del 71 y ahora la del 2021, o sea que ya llevan a sus espaldas 3 erupciones volcánicas. Hola. Sí, perdón, ¿quién pidió la palabra? Soy Toño, pero creo que Marco Vinicio tiene la mano levantada. Pues sí, pues a ver, Marco, por favor, adelante. A ver, sí. Gracias y nada más para felicitar a Rosa por la excelente presentación. Aquí gracias, en Costa Rica vivimos entre volcanes, tenemos, no sé, 30, algo así. Pero me acompaña, creo que está por ahí, Gino González, quien él lidera una organización muy interesante, porque algo de lo que mencionó Rosa me llamó mucho la atención, que es la prevención y cómo ellos pudieron identificar con suficiente tiempo para evacuar la gente. O sea, vivimos entre volcanes y como tal tenemos que aprender a saber vivir entre volcanes. Y eso es la organización que Gino lidera, que se llama Volcanes Sin Frontera. De hecho, yo lo conocí ahí. Da capacitación a pueblos y a lugares de cómo convivir con un volcán. Tal vez la pregunta específica es, me llamó mucho la atención que se anuncia la finalización de la erupción. ¿Cómo científicamente ustedes determinan eso? Bueno, esa es una magnífica pregunta. Yo creo que esto ha sido más una decisión política que científica, porque estaba todo el mundo deseando que terminara la erupción. Yo pienso que la erupción todavía puede tener algún pequeño coletazo, todavía puede tener... Lo vimos en el Hierro, lo vimos en la erupción del Hierro del 2011, luego hubo pequeños enjambres sísmicos después, alguna emisión de fumarolas, etcétera, etcétera. Pero bueno, el día 13, curiosamente, hubo una traca final, que mis compañeros que estaban allí dijeron, esto va a durar siempre, porque hubo una traca final de explosión de gases, de piroclastos, de bombas, de tal, y de repente se paró el volcán.
y se paró, como tú bien conoces, la señal de tremor volcánica, que es esa señal sísmica que realmente lo que nos está indicando es el ascenso del magma por el edificio volcánico. Pues bien, la señal de tremor volcánica se hundió, finalizó. Y dijimos, bueno, esto ya ha ocurrido otras veces, vamos a esperar. Y entonces se decidió dar un plazo de 10 días y que si todo sigue igual, si la señal de tremor volcánica seguía muerta, si no había nuevas coladas de lavas y tal y cual, daríamos por finalizada la erupción. Y así se ha hecho. Pero yo pienso, como científica, que ha sido más una decisión política que científica. Sí, es como declarar que ha terminado la pandemia, algo así. Algo así, efectivamente. Sí. Gracias. A ti, Gracias, Rosa. Marco, un placer. Damos Gracias. paso ahora, con el permiso, me parece que Toño, luego tenemos a alguien que tiene la luna, nos dice, Hermín, a ver, Y Marisol Ramírez. Rosano. Vale, allá voy, allá voy. Ahí está mi Creo que Toño. Vale. Toño, Nada, bueno, Rosa, simplemente decirte que yo he aprendido un montón, como dice Antonia, lo del soplete y la cinta transportadora me ha aclarado todas mis dudas con respecto a todo eso que nos contaban en los telediarios, que iba de este a oeste y no entendíamos nada, ¿no? Pero ahí se entiende perfectamente. Segundo, te he visto muy sensiblona, o sea, se ve que te ha afectado el tema del volcán. Sí, me ha afectado mucho y debo confesar que lo he pasado muy mal con los gases. He pasado mucho miedo, mucho miedo. Sí. Se te mucho nota miedo. cuando hablabas de los gases, cuando hablabas de esas cosas, se te notaba en la voz. He Y tenido tercero, un par de experiencias duras, sí. claro, bueno. Y tercero, que gracias por explicarnos lo que es un volcán, porque gracias a los volcanes nosotros tenemos los puntos de observación maravillosos a lo largo del planeta, que son, por orden de preferencia, las Canarias, luego está Chile y luego Hawái. Claramente, gracias a los volcanes tenemos esos puntos de observación del cielo maravillosos. Muchísimas gracias, Rosa. Yo he flipado contigo, como siempre. Pues gracias a ti, Toño, y estoy deseando volver allí a tu tierra, ¿eh? Ya sabes Así que esta es tu que casa. yo a Rodrigo haremos una parada seguro. Vale. Un abrazo, Toño, gracias. Un beso fuerte. Gracias, Toño. Damos la palabra ahora a Jesús. Yesare, Jesús, Hola, ¿qué tal? adelante. Bueno, Rosa y yo somos conocidos un poco. Hola, Jesús, ¿qué tal? Hola, Rosa. Bueno, yo he tenido la suerte de trabajar con ella ha sido mi jefa, trabajando en temas de deslizamiento. Y te quería preguntar, porque ahora puede venir una segunda parte, esos edificios son frágiles. Se prevén muchos desplomes, muchos deslizamientos. ¿Qué tipo de movimientos se podrían producir? Es una pregunta también muy interesante y además lo hemos estado trabajando allí en el campo. Y fíjate, a pesar de los 10.000 terremotos que ha habido, algunos de magnitud de 5,1, como he comentado, ha habido pocos desplomes. Yo he visto desprendimientos de rocas generados por la erupción muy en el entorno del cono volcánico y eran más desprendimientos de roca de taludes de carretera. Pero no ha habido deslizamientos grandes ni desprendimientos de rocas grandes, cosa que en el Hierro sí hubo. En el Hierro, yo de hecho fui al Hierro para estudiar eso. Sin embargo, en La Palma ha habido poca cosa durante la erupción. Ahora quizás lo que más nos preocupa, y tampoco tanto, porque ahora te voy a explicar por qué, es la removilización de la ceniza, de esa cantidad de ceniza que ha caído. Si una lluvia intensa pudiera removilizar esa ceniza y generar lo que los vulcanólogos llamamos como lahares, ¿no? Que son esos ríos de lodo. Tampoco hemos visto que se removilice la ceniza, porque la ceniza que ha caído del volcán es bastante gruesa, es casi tamaño arena, es como una arena de una duna. Yo que he vivido muchos años en Baleares, sé lo que es una duna, y que me parecían las arenas de las dunas. Entonces, a tu respuesta te diré que nosotros esperábamos muchos más deslizamientos y desprendimientos de lo que realmente ha ocurrido, afortunadamente. Vale. Muchas gracias. Nada. Aquí, perdón, alguien está levantando la mano, pero dice Elena en la foto y no se llama Elena. Si quieres, dices tu nombre. Hola, Toñi, soy José. Hola, José Antonio, ¿no?
Exactamente. Ok, ahora Es sí. que entro siempre con el nombre de mi hermana. Bueno, pues Rodríguez. El ordenador es suyo. Pues muy bien, José, cuando quiera. Bueno, lo primero, felicitar a Rosa por su ponencia, me ha parecido extraordinaria, y por su trabajo, sobre todo por su trabajo. Muchas gracias. A ver, yo quería preguntar lo siguiente. Nosotros vivimos en la zona volcánica, bueno, al lado de la zona volcánica de Campo de Calatrava. ¿Nos podrías contar algo de esta zona? ¿Cómo está? Bueno, a ver, en la península ibérica hay varias zonas volcánicas, pero que son zonas volcánicas que podríamos decir extintas. Un ejemplo es el Campo de Calatrava, que tiene un vulcanismo, pues aunque sea cuaternario, es decir, de los últimos 2 millones de años, pero no tiene volcanes activos. Otro ejemplo es Cabo de Gata en Almería, que me pilla a mí más cerca, que también tuvo pues hace 3-4 millones de años volcanes activos, pero que ahora mismo pues están apagados. Y la última zona es la zona de la Garrocha, en Cataluña, que también tiene un vulcanismo y tiene el vulcanismo más reciente, pero no histórico, es decir, ahora mismo, como conclusión de todo esto que me preguntas, es el vulcanismo activo de nuestro país está concentrado única y exclusivamente en las Islas Canarias, nada más. Así de contundente soy. ¿Se puede volver a reactivar lo del Campo de Calatrava? Pues no lo creo. Sinceramente, bastante tenemos ya con las Canarias. El vulcanismo está en las Canarias, el vulcanismo activo, y el punto caliente lo tenemos en las Canarias. Punto. ¿Vale? Eso no deja que el Campo de Calatrava, que Cabo de Gata sean geoparques excepcionales donde podemos aprender mucho de los volcanes, pero bueno, pues son ya volcanes, pongo entre comillas, fosilizados. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. A ti. Muchísimas gracias, Rosa. Toño González. Marisol, queda Marisol y Antonio González, sí. Marisol. Soy Toño González, Antonio González. Bueno, en primer lugar, gracias, Rosa, por la charla, la magnífica charla, y también por todo el trabajo que hiciste aquí en La Palma. Y tan solo yo hablaba a correlación de esto, de los relámpagos. Sí, mira, ahí los tienes, sí, sí. Sí, yo hice una secuencia, aquí no se ve, en la parte del cono, se nos veía un puntito dentro de la secuencia, una zona, en muchas fotografías, donde aparecían relámpagos, otras no, pero era una zona azul. Al principio, hablando con un compañero, pensábamos que era un dron que estaba volando por allí, nos dejó la marca esa y ya está. Pero ya después de muchas averiguaciones, la marca azul se definió. Yo no sé cómo puedo compartir una imagen para que la vean. Sí, comparte, Toño, comparte si pantalla y la vemos, sí, sí. Esta magnífica. Qué chulo, sí, sí. Entonces, claro, he hablado con algo, claro, fue la época que los vulcanólogos estaban todos liados, pues normal. Entonces escribí a 2 de ellos y solo uno de ellos se atrevió a decir lo que estábamos hablando de algunos de nosotros, que, bueno, habiendo teoría que si era plasma, porque, bueno, el azufre, el cloro, bueno, el distintos elementos, cuando estamos a muy altas temperaturas, y más que los relámpagos producen muchas altas temperaturas, pero al final prácticamente casi todo el mundo llega a la conclusión de que puede ser azufre, ¿no? El azufre, cuando está en muy alta temperatura, está en modo... puede ser perfectamente una fumarola de azufre, sí. Ajá. Entonces, claro, ahora cuando está apagado se ven muchas zonas como de azufre, y digo, bueno, pues ese momento quería mostrar por curiosidad, a ver si tiene otra teoría, pero prácticamente casi puede todo ser perfectamente eso que dice. Yo un día que estaba allí, una tarde, también vimos una nube azul, un azul celeste maravilloso, y era una emisión de azufre también, sí. Perfectamente puede ser una fumarola de azufre. Sí, sí. Maravillosa esta foto, con los relámpagos de las cenizas en fricción, es fantástica. Y fijaros lo bien que se ve. Vuelve a ponerla, Antonio. Esa, o los relámpagos. Sí. Ah, mira, genial. Pero es que en la anterior se veía fenomenal las bombas volcánicas cayendo por el cono también. Ahí, la anterior. Eso. ¿Lo veis? Cómo están cayendo, que realmente los conos volcánicos se han levantado por la acumulación de los piroclastos, de las bombas, del lapilli, de todo. Y ahí se ve perfectamente cómo están cayendo esas bombas sobre el cono. Preciosa esta imagen, Antonio, gracias. Yo creo que sí, que pueden ser emanaciones de azufre perfectamente. De hecho, ahora que hemos podido
patear el cono volcánico, hemos visto grandes costras de azufre, depósitos de azufre, incluso precipitaciones de azufre. Ok, gracias. Sí, Muchas gracias a ti. Rosa. Y Marisol, creo que también tenía la mano levantada. Sí, hola, buenas tardes. En primer lugar, felicitar al equipo que ha organizado esta conferencia y a la doctora Rosa María Mateos, porque una vez más ha estado magnífica. Conocemos su trayectoria de largo y nos sorprende. A mí me ha dejado, y quienes me conocen saben que eso es difícil, sin palabras. Muchas gracias, Rosa María. He aprendido y creo que con todos los compañeros y compañeras que han estado aquí en este Zoom, vivan los drones y la tecnología que nos permite juntarnos y que Pues cada sí. uno en su casa pueda acceder a este tipo de información. Yo te quería preguntar, aparte de cuestiones científicas, que soy muy lega en la materia y me has alumbrado, hacer una pregunta geopolítica, ¿no? O sea, una pregunta política a una geóloga, ¿no? Has dicho una palabra muy interesante a raíz de la pregunta de un compañero que ha dicho, bueno, la decisión de finiquitar el episodio del volcán y declarar oficialmente que españoles esto ha terminado, es una decisión más política que científica, ¿no? Me gustaría saber cómo habéis lidiado las coladas informativas, las políticas, cómo habéis podido la comunidad científica gestionar que a tiempo real se estaba retransmitiendo la erupción, que a tiempo real salían periodistas convertidos de la nada en relatores científicos que decían qué decían, si esa información se podía controlar y si ha habido mucha injerencia política, si os han dejado trabajar y si ha habido mucha injerencia política en intentar, porque siempre ha sido así por parte del poder, acallar a la ciencia, ¿no? O ha podido la ciencia lidiar con todo eso que es muy complejo, ¿no? Todos los españoles viendo a la misma hora vuestro trabajo y juzgándolo y decidiendo si era correcto o no. En los inicios había gente con muy buena voluntad hablando de poner diques a la lava, ¿no? Decisiones políticas o bombardear el volcán, ¿no? Imagínate si de pronto esas decisiones políticas pueden pisar vuestro terreno, ¿no? Y bueno, pues eso. Y que esto ha sido un regalo de Navidad muy bonito y muchas gracias por la charla. Muchas gracias a ti, Marisol. Pues me gusta mucho tu pregunta y la voy a responder además honestamente y con total sinceridad. Nuestra vida estos 3 meses ha sido un sinvivir, porque no solo hemos tenido que atender la emergencia volcánica, sino atender a los medios, atender allí cuando venían los políticos, porque allí teníamos una zona que se llama el PMA, donde nos concentrábamos los científicos muchas veces para tomar un café y compartir. Allí estaban los medios, allí estaban los políticos y también tenías que atenderles, ¿no? Yo creo que en la erupción de La Palma no ha sido tan grave la injerencia política como en la pandemia COVID. ¿Por qué? Porque los políticos no tienen ni idea de volcanismo, pero ni puñetera idea. Y entonces han tenido que estar calladitos. Ahora vendrán ellos. Ahora vamos a ver el baile político. Sí que es cierto que han intentado ganar el protagonismo, ¿no? Porque eso ellos no lo pueden admitir. No tener protagonismo en una noticia tan importante que abre los telediarios, que los cierra y que los rellena, eso ellos no lo pueden permitir. Entonces, por ejemplo, el de La Gomera pues habló de lo de bombardear las lavas, ¿no? O sea, tienen unas ocurrencias peregrinas. Pero en general, debo decir que sí que nos han dejado trabajar porque ellos no podían opinar sobre esto. Y sobre todo, porque es que nuestros datos científicos eran fundamentales para la emergencia, eran fundamentales para gestionar el día a día de la emergencia. Luego, respecto a los medios de comunicación, pues yo creo que habré dado más de 70 entrevistas en radio, televisión, allí, aquí, en el hall del hotel, a las 7 de la mañana, a las 10 de la noche. Los científicos, y no solo yo, los científicos, yo creo que todos hemos hecho un esfuerzo también enorme en comunicar lo que estábamos haciendo. Nos ha costado mucho trabajo y mucho esfuerzo porque nos hemos acostado la mayoría de las noches agotados. Pero yo creo que se ha hecho también una buena labor de comunicación en general. Los periodistas también nos han consultado bastante para que les confirmáramos tal o tal información. O sea, yo creo que se han portado bastante bien los periodistas y los medios de comunicación. Nos pedían muchas veces que les confirmáramos la información, cosa a la que no estamos acostumbrados, ¿no?
Y en general, ha habido muchas excepciones, pero en general yo creo que la experiencia ha sido positiva. Se nos ha dado un primer plano a los científicos porque es que no quedaba otra. Y los políticos han estado agazapados. Ahora nosotros les vamos a pasar el testigo y ahora va a ser el turno de los políticos. Y vamos a empezar a ver cómo gestionan la recuperación de la isla de La Palma. Nos vamos a retirar y les pasamos el testigo a ellos. Pero bueno, ha habido un poco de todo, Marisol, la verdad. Pero en general la experiencia ha sido positiva, ¿eh? Muchas gracias, doctora Mateos. A ti. Muchas gracias, Rosa y Marisol, por la pregunta. Tenemos una más, si te parece. De Fernando también pregunta cómo calculáis que irá el enfriamiento de las coladas, Rosa, si es posible decir cómo están monitorizando y calculando. Bueno, lo estamos monitorizando de dos maneras. Una con los vuelos térmicos con los drones, que se siguen haciendo todos los días. De hecho, yo tengo compañeros que están pasando las Navidades allí. Hemos hecho turnos hasta el día 15 de enero. En teoría, el 15 de enero o nos retiramos o pasamos ya a una actividad mucho más ralentizada, con vuelos térmicos, y también se está muestreando in situ. De hecho, hoy, no sé si habéis visto en el telediario que ha empezado a desmantelarse la colada de la laguna, que es una especie de colada lateral, como de desborde que afectó a una zona urbana, y mis compañeros estuvieron ayer precisamente tomando medidas de gases y medidas de temperatura. Te puedo decir que las coladas están todavía muy calientes, por lo que he explicado anteriormente, porque se ha producido una colada sobre colada. Entonces, y ahí debajo tenemos infinidad de tubos volcánicos. Ayer me decían mis compañeros que habían medido en superficie todavía temperaturas de 200 grados centígrados en las zonas exteriores donde ellos pueden acceder. Es decir, que va a tardar mucho tiempo las coladas en enfriarse. Yo creo que también la acción de vamos a aquí, no sé, los políticos quieren ir muy rápido, pero es que la naturaleza tiene sus tiempos y esos tiempos hay que respetarlos, es que no nos queda otra. Entonces esas coladas, pues para empezar, es que no sabéis, es que se levanta una cordillera de lava. Y además, debajo de esos bloques que os he mostrado, pues hay una roca basáltica más dura que no es fácil, que eso es un territorio nuevo que ha surgido, que hay que asumir que el paisaje de La Palma ha cambiado y que tenemos que volver a hacer de nuevo los mapas de La Palma. Y veremos si los políticos respetan los turnos y el tiempo de la naturaleza. Bueno, lo veremos en los próximos días. Muchas gracias, Rosa. Rosa, si no hay más preguntas. Yo tenía dos cositas solo que preguntarte. Una, sí. me había oído hablar de la teoría, ¿no? de tectónica de placas, pero ahora me sorprendió, me gustó muchísimo la teoría que hablabas de la pluma del manto, ¿no? Y de este punto caliente. Estos puntos calientes, ¿cómo los podemos monitorizar? ¿Existe ya? ¿Tenemos a lo mejor evidencia de posibles puntos calientes en otros lugares a lo largo de, en esa misma, diríamos, hilera, ¿no? Distribución montañosa que pudiera dar lugar a posibles nuevas islas o nuevas formaciones? Por supuesto, de hecho, al oeste de la isla del Hierro ya hay una serie de edificios volcánicos que todavía no han emergido, o sea que están por debajo del nivel del mar, que se llama Las Hijas, que son nuevas islas que surgirán en las Canarias más al oeste, que es lo que toca. A medida que la placa se va desplazando al este, pues el punto caliente va a ir generando nuevas islas volcánicas. Lo que pasa es que, como siempre, hablamos a escala de tiempo geológico, ¿no? Probablemente dentro de 100.000 años, 200.000 años, pero por supuesto veremos, o nuestras generaciones futuras, o la Tierra verá el nacimiento de nuevas islas más al oeste de La Palma y del Hierro, por supuesto que sí. Magnífico. Y luego ya como última reflexión, también creo que este volcán nos ha dado muchas lecciones, ¿no? Por un lado, también por supuesto la solidaridad. Hablaba el otro día con una técnica de turismo del Cabildo de La Palma y me decía que ella ha llorado mucho, pero nunca tanto por el volcán, pero más por todas esas, ¿no? Signos de solidaridad. También, como bien mencionaba, creo que con la pandemia, con el volcán, siempre decimos hay que invertir en ciencia y tecnología. Esto salva vidas, además de conocer y explorar. Nosotros que somos astrofísicos, que exploramos el universo, todavía cuánto nos queda por hacer aquí.
Pero también siempre digo que toda esa tecnología suma, por ejemplo, esa espectroscopía y esa interferometría que se hace para el abombamiento, ¿no? El abombamiento pues también se utiliza para estudios astrofísicos, con lo cual hay que ver cómo toda esa tecnología puede servir con fines múltiples, ¿no? Decías que esto puede dar para más de 10 años de estudio, lo sé, porque me Mucho consta más. que esto es así. Pero si dijeras cuáles crees que han sido las mayores o más principales aportaciones de este volcán, nuevas aportaciones, ¿no? Desde esta disciplina tan amplia como es la volcanología, ¿podrías decir alguna en particular? Yo pienso que los drones nos han dado una información magnífica. Los drones han llegado para quedarse y han demostrado que en una emergencia volcánica son súper útiles. Y tenemos que ir mejorando también la tecnología de los drones, adaptándolos, pues ya no solo vuelos térmicos, también que podamos hacer vuelos que capten el contenido de gases en ppm, es decir, la tecnología de los drones está en desarrollo y para una erupción volcánica y para el vulcanismo va a ser fundamental. Y también yo resaltaría el tema de la sismicidad. La interpretación de la sismicidad, el tener cada vez más estaciones sísmicas en las islas volcánicas, en las Canarias, invertir en instrumentación también in situ, eso a mí me parece fundamental. O sea, si hemos detectado que iba a haber una erupción volcánica ha sido por los enjambres sísmicos. Y la sismicidad día a día nos iba dando una información importantísima de dónde estaba el magma, qué estaba rompiendo, si estaba subiendo, si estaba ascendiendo, de dónde venía. Entonces yo pienso que ahí nos toca hacer una gran inversión en instrumentación. Y como bien has dicho también en la interferometría radar satélite, los satélites Copernicus, que vosotros lo conocéis muy bien, Copernicus ha dado un apoyo a la emergencia volcánica de La Palma tremendo. O sea que todas estas tecnologías han llegado sin duda para quedarse. Y recemos por más inversión en ciencia, que esto no pase. Lo que ha demostrado la pandemia y lo que ha demostrado la erupción de La Palma, como tú bien dices, que la ciencia salva vidas. Magnífico, Rosa. Millones de gracias. Nos quedamos con esto último y de verdad que ha sido un auténtico placer, un cierre de año con broche de oro contigo. Que te instamos a cada vez que quieras. Ahí está tu casa. Pues un placer, un lujo, gracias a Toño, que ha sido el precursor de todo esto, y me tenéis siempre a vuestra disposición, o sea, siempre, cuando queráis, de verdad os lo digo, de corazón. Y ha sido un placer. Millones de gracias de corazón y bueno, un abrazo enorme, Rosa, y a todos pues desearles un año pues saludable, lleno de prosperidad, desde luego. Que esté, no sé si decir, pues tranquilo, calmado, sobre todo que sean felices y que se cuiden mucho. Pues un abrazo enorme, gracias Rosa de nuevo y gracias a todos por su atención, por estar aquí. Un abrazo. Un abrazo enorme, muchísimas gracias.